Quiero empezar con unos datos, ¿ya? Según la OMS, la pandemia produjo un aumento del 25% en los casos de ansiedad y depresión en el mundo. En Chile, un estudio nacional muestra que más de 1 de cada 5 adultos presenta algún trastorno psiquiátrico en un año, siendo la ansiedad uno de los más frecuentes. ¿Pero qué es la ansiedad? ¿Será acaso cuando no podemos parar de comer? ¿O que tenemos las uñas mordidas? Bueno, una definición en general que encontré por ahí señala que la ansiedad es una respuesta normal del organismo al peligro o al estrés. Se manifiesta como un estado de inquietud, temor o anticipación de una amenaza, real o percibida. O sea, como que una amenaza genuina o posible. Ahora, en términos clínicos, de nuevo según la OMS, los trastornos de ansiedad son episodios recurrentes de... Ojo con esto es la ansiedad. Episodios recurrentes de miedo intenso o preocupación excesiva, que se presentan de manera persistente e interfieren con la vida cotidiana, según la OMS. La ansiedad es algo que de una u otra manera todos experimentamos, eso sí, porque forma parte de nuestra respuesta natural frente a situaciones de presión, de peligro o incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando tenemos miedo. Y en ese sentido es normal sentir nervios antes de un examen, antes de hacer la liturgia, antes de predicar, preocupación por la salud, alguna afección que vamos a tener, temor por algún momento de riesgo que se pueda venir en el día a día, ya sea en una oficina, conduciendo un automóvil, etc. Es parte de nuestro día a día. Sin embargo, cuando esa ansiedad deja de ser pasajera, de durar un poquitito para servirnos, para salir de ese estrés, de ese peligro que nos puede estar sobreviniendo, y se vuelve constante, excesivo, desproporcionado, comienzan a aparecer síntomas. Comienza a afectar el sueño, las relaciones, el trabajo y la vida diaria, convirtiéndose ahí ya en un trastorno de ansiedad. Por eso se dice que la ansiedad está presente en toda persona como emoción humana básica, pero en algunos casos llega a transformarse en un peso que necesita atención y cuidado profesional. Lo que sí está claro es que todos tenemos miedos, ¿cierto? Todos pasamos por momentos de ansiedad y algunos llegan a ansiedades muy grandes. Y si creemos que no, algún valiente puede salir ahí diciendo, no, a mí eso no me pasa a mí. Bueno, solo lo estamos bloqueando porque es parte de la naturaleza del ser humano. Y entramos a confiar en nosotros mismos, poniendo una coraza, diciendo que no me pasa nada. Generalmente el hombre antiguo, solemos ser así. Nos cuesta romper esa barrera para decir, no, si en realidad tengo miedo, tengo ansiedad, estoy preocupado. ¿Todos han pasado por esto, no? ¿Alguien que no? ¿Alguien se atreve a decir, no, yo nunca? ¿Nunca? Todo, ¿cierto? Estamos en igualdad de condiciones. Entonces ahora yo les tengo una pregunta. ¿Qué es el título de este sermón? ¿A qué le tienen miedo? Piensen en algo. No tienen que decirlo. Los que tienen libretitas, si me ayudan, o sea, no es para que lo digan después, pero para ustedes mismos. Anoten ahí. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo primero que pasó por su cabeza ahora? ¿Qué es lo que le estaba causando ansiedad esta semana? O si se despejaron y se desconectaron la semana anterior a esta, antes del 18. ¿Qué era lo que le estaba causando miedo? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún examen en la universidad? ¿Alguna entrevista en el trabajo? ¿Algún familiar enfermo? No sé, ustedes pongan ahí lo que venga a su mente, sin pensarlo mucho. Pensemos en qué es lo que nos pone ansiosos día a día, sea muy grande o muy pequeño. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos al texto ahora. Hoy día el sermón está en Marcos 4, capítulo 4, versículo del 35 al 41, y allí vamos a ver una situación de bastante miedo y ansiedad que vivieron los discípulos. La Biblia habla en otras partes de la ansiedad de manera general, pero aquí la vamos a ver en la práctica. Vamos a ver cómo se vive este miedo y esta ansiedad en los discípulos. Y el sermón lo vamos a dividir en 3 partes, pero no por versículos, sino que en la primera parte vamos a hacer un análisis de todos los versículos del texto. Después en una segunda parte vamos a ver el sentido del texto, la idea que nos quiere transmitir. Y al final un tercer punto aplicando el texto a nuestra vida. ¿Ya? Entonces vamos
a partir con el análisis del texto. Versículo 35. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús y sus discípulos en ese momento estaban en Galilea, probablemente en la ciudad de Capernaum. Pero, ¿qué día? Ese mismo día. ¿Qué día era ese? Bueno, estamos al final del capítulo 4, son los últimos versículos, y en todo el capítulo vimos que había estado Jesús enseñando en parábolas. Los últimos sermones han sido sermones de las parábolas de Jesús. Y prácticamente estaba gritando, o no gritando desaforadamente, sino que hablando muy fuerte para que ojalá toda la multitud que estaba ahí lo escuchase. Y al principio del capítulo, en el versículo 1, empieza este día. Este día dura el capítulo 4. Y vemos que ahí estaba enseñando desde una barca en la orilla del mar, porque así podía tener mejor proyección de la voz por las vibraciones del barco y del agua. Y el pasaje señala que estaba sentado. Y la única manera de ser observado desde tierra o de otros barcos que estaban a los lados, estando sentado, era que estuviera sentado en la popa, que es la parte del barco más segura, más alta, y es donde va el timón. Y así el barco en la orilla estaba en dirección listo para zarpar. O sea, estaba estacionado de cola, como los autos, en la orilla, listo para salir, y el timón está al final atrás. Entonces Jesús se sentó atrás mirando hacia tierra. Esto va a ser importante para entender algo. Bueno, antes de eso Jesús les dice Jesús le dice a sus discípulos, crucemos el mar al otro lado. Puede haber sido Gergesea, Gadara, y vamos a ver eso la próxima semana. Pero el mar no es muy grande y el cruce era como en diagonal y probablemente el recorrido fue de 30 kilómetros. En barca eso es un viaje de como 1 hora, más o menos. Y el texto aquí nos señala, el versículo 35, que ya caída la tarde, estaba atardeciendo. Podrían haber llegado al otro lado con los últimos minutos de luz, con la última hora en el atardecer. Llegan al otro lado, todo bien, todo tranquilo, un buen plan para llegar al otro lado a acostarse, a dormir y demás. Avancemos al versículo 36. Dice, despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Asimismo como estaba el barco y Jesús, eso que hablábamos de que estaba estacionado justo para salir y que Jesús estaba ahí enseñando sentado, y así como estaba, ¡pum!, salieron. A mí me costó en el estudio del texto esa parte, ¿qué significa eso, como estaba? Quiere decir eso, con el contexto previo, que es que ahí, sí, Jesús como estaba, Jesús le dijo, crucemos al otro lado, ya listo, elevaron anclas, ¡pum!, salieron. Y Jesús ahí mismo, cansado, agotado, en su humanidad, enseñando todo el día, estaba cansado, igual como nosotros. Yo creo que aquí los profesores, ahí está la Dami, la vi por ahí, ¿quién más está presente? Está ahí la Dani, la Jenny. Ahí los profesores van a entender muy bien lo que se siente después de estar todo un día completo enseñando, alzando la voz muy fuerte, ¿no? El agotamiento es intenso. Jesús aquí estuvo en su rol de maestro, de profesor, y quedó cansado. Entonces ahí mismo se recostó. Después vamos a ver eso. Que así como estaba ahí mismo, Jesús estaba enseñando y déjenme aquí. Y había otras barcas alrededor y no se menciona que las siguieran. Eso es importante porque vemos que este relato es verdadero. Que Marcos escribe quizás escuchando este relato de Pedro probablemente, que da muchos detalles de la historia que para nosotros dice, ya, pero ¿qué importa que hayan barcas ahí? Quizás no cambia el curso de la historia, pero nos da el valor de esta es una historia real con detalles naturales que son así cotidianos. Es un hecho real, no es una historia, no es un cuento. Y el lago no era tan enorme. Recordemos que Jesús le dijo que cruzaran al otro lado y eso era 1 horita de viaje. Ahora, el versículo 37 dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Esta tempestad era un viento tan fuerte que movía las olas de arriba hacia abajo. Una tormenta. Y el agua empezó a entrar al barco, naturalmente. Por ende, a hundirse. Y con ello el pronóstico era que todos iban a morir ahogados. ¿Alguien andaba en bote o barco parecido? ¿Barcaza? ¿Qué haríamos si se empieza a llenar de agua dentro del barco?
Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Empecemos con las manos, con un balde, algo, lo que sea, a sacar el agua. Haríamos eso automáticamente. Si fuéramos todos nosotros juntos en un barco, ¿qué haríamos? Empezaríamos a trabajar en equipo para sacar el agua y así intentar no hundirnos. Y obviamente estaríamos todos desesperados para no morirnos. Mientras los discípulos hacían esto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Veamos el versículo 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Dónde estaba Jesús? En la misma parte del barco donde había estado enseñando en la orilla, pero ahora acostado en un saquito de paja. Eso probablemente era donde estaba recostado durmiendo. En la popa, donde estaba sentado, ahora estaba acostado, el lugar más seguro, más estable, más alto del barco, cerca del timón, por lo que quizás ahí todavía no alcanzaba a subir el agua, esa agua que estaban tratando de sacar del barco. Quizás Jesús estaba durmiendo y no le llegaba el agua todavía porque estaba en la parte más alta. Hubiera estado en la más baja, se habría ahogado durmiendo. Pero ¿qué pasa? Esto indignó seguramente a los expertos de la mar entre los discípulos. ¿Se recuerdan qué discípulos de los 12 eran pescadores? ¿Sí? ¿Cuáles son sus nombres? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, exacto. Y esto lo indignó seguramente a ellos porque Jesús, pudiendo ayudar, ser uno más para rápido tratar de sacar el agua del barco, no estaba colaborando, estaba durmiendo. Y dijeron: ¿cómo no despierta con semejante tormenta, un viento tan fuerte, un ruido tan fuerte, con agua cayendo del mar? Perdieron la paciencia. La tempestad era muy grande, estaban desesperados, pensaban que iban a morir. Así que despiertan a Jesús en esta ansiedad ya. Este es el episodio ansioso de los discípulos. En este miedo a morir, real, genuino, se estaba hundiendo el barco. Despiertan a Jesús para decirle con mucho respeto, pero con indignación. En palabras parecidas como: Maestro, ¿no te importa que nos estemos muriendo? ¿Contigo incluido? ¿No te importa? No lo despertaron para pedirle ayuda. Desde el punto de vista de Marcos, en Mateo está este relato y ahí sí le piden ayuda a Jesús. Y es interesante porque Mateo, ¿cuál era el oficio de Mateo? Antes de ser discípulo. ¿Qué tenía que ver con el mar? Señor, ayúdanos, por favor. Pero Marcos se piensa que el principal fuente del relato es Pedro. El pescador, el porfiado. Entonces Marcos escribe desde el punto de vista de Pedro. Sabemos por los dos evangelios que despertaron a Jesús, eso es seguro. Pero desde los puntos de vista, ¿con qué propósito lo despertaron? Eran 12. Habían unos que no eran pescadores: Jesús, ayúdanos, por favor. Y los pescadores indignados: Jesús, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Esos 4 pescadores que pasaron toda su vida en ese mar, con vasta experiencia, tuvieron ansiedad, tuvieron miedo a morir. Era el mar de ellos, era su día a día. Y ellos sabían que las tempestades eran normales. Hasta el día de hoy en el mar de Galilea, que existe, si alguien tiene dinero puede ir a visitarlo, las tormentas son normales por las corrientes de aire. Es un lago grande entre muchos montes. Y siempre hay corrientes fuertes de aire. Está a 200 metros bajo el nivel del mar, con cerros sobre el nivel del mar, entonces se generan así mucho aire. Eso es normal, pero esta era una tempestad fuera de lo normal, muy fuerte, violenta. Pero a pesar de eso, los discípulos tuvieron miedo a morir. Y como no han visto a Jesús más que hasta aquí en Marcos, solo lo han visto enseñar, echar fuera demonios y sanar a enfermos, ¿cierto? Hemos visto varios sermones de eso. Entonces no ven una posible solución. No han visto a Jesús haciendo algo más distinto. Así que solo se quejan con Jesús. ¿No te importa que nos muramos? Todavía en esta altura del Evangelio, los discípulos no saben con totalidad quién es Jesús realmente. Queda evidenciado que todavía no lo conocen por completo. Y un poco para que entendamos la situación, quizá a alguno le ha pasado. A los que ya han sido empleados, es como estar en la pega, con mucha pega, estresadísimos, sabiendo que hay lo que hay que hacer, pero vernos como equipo insuficientes. Y ver al jefe sin mover un dedo, tomándose un café, pudiendo él también colaborar, hacer informes, papeles. Todos los que hemos sido empleados hemos pensado eso, ¿no? Pucha, el jefe podría ayudar un poquito, aunque sea, ¿o no? No le cuesta nada. Y quizás en la confianza de algunos se lo hemos dicho, y con respeto, igual que los discípulos. Oiga, jefe, ¿nos podría ayudar a sacar la pega? Porque si no nos ayuda no vamos a alcanzar a terminarla a tiempo. Y nos vamos a ahogar. Estamos hasta el cuello.
Probablemente así se sintieron algunos de los discípulos, los pescadores, en este caso, queriendo ellos lograr salir del problema por sus fuerzas y con su experiencia. Quieren que Jesús se sume a ellos en su plan para llegar a tierra firme, para salvar la barca, para salvar sus vidas. Pero en realidad el que está en control de todo esto es Jesús. Veamos el versículo 39. Dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Aquí vemos a Jesús muy tranquilo, lo despiertan y él se levanta, y antes de responderle a los discípulos, porque el viento era muy fuerte, hacía mucho ruido, había que gritar para hablarse, y seguramente Jesús ya no le quedaba voz después de estar hablando en parábolas todo un día. Lo despertaron, como había ruido, mucho viento, mar moviéndose, Jesús con su palabra calma el viento, primero, calma el mar, apaga el ruido. Y estos le obedecen, y procede una gran calma. Jesús les dice prácticamente al mar y a los vientos que cierren la boca, porque la palabra en griego que dice ahí se puede traducir mejor como que sea puesto un bozal en ustedes, en su boca. Silencio, cállense. Eso es lo que les dice Jesús, de manera pesada, como le hablaba a veces a los demonios, con autoridad seria. Jesús dice silencio y todo de inmediato fue calmado, de golpe. Esto era muy impresionante para los judíos, los discípulos eran todos judíos, porque el mar y los vientos, las tempestades, las tormentas son incontrolables. Solo hay uno que puede detenerlos. A la creación misma, el único que la domina es el Creador mismo. Esta incontrolable creación, los vientos, las tormentas, las tempestades, solo las puede tener Dios. Y Jesús ahí confronta a los discípulos ahora en el versículo 40. Y seguramente con los discípulos anonadados, ¿qué está pasando? Estábamos a punto de morir y ahora está todo en calma. Entonces el versículo 40 dice, entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Ahora sí, Jesús se dirige a los discípulos, pero con calma. Ya sin ruido, sin viento. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? En otras palabras, si tuvieran fe, no tendrían miedo. Pero, ¿por qué tienen miedo? Eso es porque no tienen fe. Eso lo está diciendo Jesús. Tienen miedo porque no tienen fe. Versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos quedaron mudos. Su queja, Jesús no estaba muriendo, ya no era válida porque Jesús acabó con el problema de inmediato. Así, silencio, listo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y además quedó en evidencia su miedo y su falta de fe. Se expusieron. Quedó expuesto el corazón de los discípulos con su miedo y falta de fe. Pero lo que sí hicieron fue murmurar, hablar entre ellos, impactados, según el texto, con mayor asombro ante el poder y la autoridad de Jesús que con la tempestad que casi los mata. O sea, la tempestad los atemorizaba y Jesús los dejó con gran temor. Ese gran es un temor más grande. Jesús los atemorizó mucho más, no porque fuera un enemigo, sino por ver ese poder de calmar algo que los atemorizaba. O sea, si algo me atemoriza y algo está sobre eso, me atemoriza más, obviamente. Se preguntan, ¿este Jesús quién es realmente? Porque le acaban de obedecer el viento y el mar. ¿Quién es? Porque eso solo lo puede hacer Dios. ¿Será que Jesús es Dios mismo? Veamos ahora que hemos visto el texto en detalle, ¿qué nos quiere decir el sentido del texto? ¿Qué idea hay detrás? En el segundo punto. En el transcurso de Marcos, este es el primer milagro hecho por Jesús hacia la naturaleza. Los judíos conocían que Dios controlaba los mares y los vientos en historias como el cruce de Israel por el Mar Rojo, o la tormenta ocurrida antes que lanzara a Jonás al mar por su desobediencia, cuando iba huyendo. Después de eso, Dios mismo calmó la tormenta. Y así muchos pasajes en el Antiguo Testamento, Salmos, hablan acerca del dominio de Dios sobre los mares, los vientos, las tempestades y tormentas.
básicamente la creación entera, porque eso en el mundo conocido de la época era lo más incontrolable en la naturaleza, lo más, wow, así, porque ese no era un sector de tanto de volcanes, terremotos, uno que otro, pero ahí en el mar, ahí cerca de Galilea, sí, pues eso era una de las cosas conocidas como de la naturaleza más loca, y el único que podía tener era Dios. Finalizando el capítulo 4 de Marcos, en esta parte anteriormente estaban las parábolas del reino, y ahora vemos en este relato al mismo rey, de manera real, ya no en parábolas, mostrando ese reino, mostrando su poder como rey, Jesús, que comenzó en este relato que estudiamos, con Jesús durmiendo, cansado, humano, pero finaliza con un Jesús como el Hijo de Dios que gobierna la creación, como el rey de la creación. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso lo creemos, ¿cierto? Y aún así, los discípulos al despertar a Jesús solo lo honran como maestro. Ahí ya van evidenciando que no conocen tanto a Jesús todavía. No le dicen Señor, Dios mío, no, maestro, profesor. Pero la naturaleza, al contrario, le obedece a Jesús como a Dios mismo. Calla, enmudece, ¡pum! Obedece de inmediato. Teniendo en cuenta las preguntas de Jesús, que de alguna manera transmite lo siguiente, que Jesús les dice que tienen miedo y no deberían tenerlo si tuvieran fe. Si actuaran con fe, confiados, no tendrían miedo. Pero ¿fe en quién hay que tener? ¿O en qué? Se lo está demostrando ahí, con hechos. A Él mismo. ¿Quién es Dios? El Hijo de Dios. A quien la creación obedece. Al Dios encarnado, Dios Hijo, Jesucristo. Ahí. Jesús les dice, si confiaran en mí, no tendrían miedo. Yo voy en el mismo barco que ustedes. Entonces la primera idea, en este sentido del texto, vamos a ver 3 ideas pequeñitas. Perdón, 2. La primera idea es que Jesús es Dios. Eso queda demostrado por hecho y por palabras de Jesús. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Ahora la pregunta de los discípulos al final también es clave, porque al final los discípulos de alguna manera se preguntan, ¿será Jesús digno de confianza? ¿Puedo confiar en Él? ¿Puedo poner mi fe en Él? Si es un hombre, esa es la solución final al miedo, incluso al miedo a la muerte. Si no tengo mi fe bien puesta, solo queda el miedo. No tengo de dónde sostenerme. Y solo me voy a llevar a poner mi fe en mí mismo, en mis fuerzas, aun cuando sepa que no dará resultado. Quizás estaban poniendo su fe en sí mismos los discípulos, tratando de sacar el agua con todas sus fuerzas, sabiendo que iban a morir. ¿No te importa que perezcamos, Jesús, que nos vayamos a morir? Ellos se estaban esforzando, pero ya estaban derrotados. La solución a esto, poner la fe en Jesús. Se puede confiar en Jesús. Entonces una segunda idea es que, aparte de Jesús ser Dios, segunda idea, Jesús es digno de confianza. Esto es distinto a cualquier dios falso donde los dioses no calman las tormentas. Ellos son la tormenta. Y desde lejos exigen un sacrificio para que su ira sea calmada. Y acá en cambio Dios viene a acompañar en medio de la tormenta y Él calma la tormenta. Dios es el único Dios verdadero y toda la creación está sometida a Él. Pero si Jesús sabía que esto iba a pasar, cuando les dice, crucemos al otro lado, ¿por qué no esperaron un día en la playa? ¿O se fueron al otro día sin tormenta? Porque Jesús tenía algo que enseñarle a sus discípulos en esto. Y algo que enseñarnos a nosotros también por medio de conocer este relato. Los temores que enfrentan los discípulos, lo enfrentan porque Dios los mandó. Ellos estaban obedeciendo. Jesús les dijo, vamos, y ellos levaron ancla y como estaba, rapidito, nos vamos al tiro. No preguntaron, no cuestionaron nada. Jesús dijo, upa, los discípulos, chalupa, vamos, pum. Los discípulos estaban obedeciendo. Obedecer a Dios y conocer su voluntad, y en los temores que conlleva obedecerle, Él nos acompaña. En las cosas, en los temores que vengan, que nos causan ansiedad, cuando estamos obedeciendo a Dios, Él siempre nos va a acompañar, va a estar ahí. Ahora con esto en mente, veamos qué podemos aplicar a nuestra realidad con lo que conocemos del texto. La idea es que transmite, así que como tercer punto vamos a tener la aplicación del texto. Jesús es Dios. Listo. La creación le obedece. Listo. Y Jesús es el único digno de confiar ante la angustia del miedo, de la muerte y del dolor.
Pero ahora recordemos que Jesús quería cruzar el mar para ir a cumplir una labor específica que él solo sabía. Ese relato lo vamos a ver en el próximo sermón, en el capítulo 5. Vamos a ver qué pasa cuando llegan al otro lado. Pero los discípulos no sabían eso. Jesús solo le dijo, crucemos al otro lado, punto. Aún así cumplen la voluntad del Señor, sin mucha información. Y cruzan el mar, y la tormenta a la que se enfrentan, que les da miedo a morir, es por obedecer a Jesús. Esta tormenta que viene, que Jesús nos vamos a morir, casi como que es tu culpa. Te obedecimos, estamos en el mar y ahora estamos a punto de morir. ¿No te importa que muramos? Lo que podemos aprender hoy es que Jesús está presente siempre en nuestros tormentos, nuestras tormentas, cuando vamos con Él, siguiéndole y obedeciéndole. Como contraste, hubo uno que siendo profeta, tenía todo tranquilo y Dios lo envió a un lugar, pero él no actuó en obediencia, actuó en desobediencia. Y Dios, en vez de calmarle una tormenta, le envió una tormenta. ¿Quién podrá ser? Jonás. Jonás 1, del 3 al 4. Ahí está todo. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Se parece la historia? ¿O no? Pero son realidades distintas. Aquí vemos un hombre alejándose de Dios y Dios le envía una tormenta. Y a los discípulos los vemos que estaban obedeciendo a Jesús y aparece una tormenta y Jesús la calma. Hermanos, el llamado es claro. Tenemos que obedecer a Dios y para que Él vaya con nosotros. Si vienen tormentas, podemos tener fe en Él y esperar en Él. Pero si como Jonás huimos de Dios en desobediencia, no seamos patudos de venir ahora a pedirle a Dios que detenga la tormenta. Si estamos actuando en desobediencia. Jesús va con los suyos, con sus discípulos. Jesús no está para cumplir nuestros caprichos. No podemos ir por la vida obedeciendo nuestra voluntad a nosotros mismos y usar a Dios de amuleto para que se calmen nuestros problemas y se acaben las consecuencias de nuestras malas decisiones. Lamentablemente, el texto bíblico completo, con Jonás en el Antiguo Testamento y ahora con Marcos aquí, nos dice que no, que para que Jesús vaya con nosotros y calme la tormenta tenemos que seguirle y obedecerle. Que Él nos diga, anda, y nosotros vamos. ¿Cruza el mar? Cruzo el mar. Si somos como el Jonás que nos dice, anda a Nínive, no, me voy a Jope. Tormenta. Para que aprenda. Y un pescado hediondo para que vaya donde yo quiero, porque en todo esto el Señor es soberano. Nosotros siempre vamos a terminar donde el Señor decida. Entonces aquí tenemos también una primera idea como aplicación del texto. Jesús te acompaña cuando le sigues y le obedeces. Si no le sigues y le obedeces, no esperes que haga milagros en tu vida. Y esto es desesperanzador para algunos, quizás. Pero ese es nuestro corazón pecador que quiere los beneficios del Evangelio y de Dios, sin asumir los retos, los desafíos y los compromisos con el Evangelio, con el discipulado. Si usted no está comprometido con Jesús, ¿por qué Él va a estar comprometido con usted? Así de simple. Nunca os conocí, nos va a decir en algún momento, si es que vamos en contra de Él. Ahora, con la fe puesta en Jesús, al seguirlo, obedecerlo, y el tormento continúe, Jesús está ahí contigo porque quiere enseñarte a tener fe en Él. Jesús no les dice a sus discípulos, ¿por qué no me despertaron antes para evitar este problema? Me levantan antes 10 minutos y esto no pasa. No, Jesús no dice eso. Jesús está en control, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué los llevó a cruzar por ahí y la tormenta que iba a ocurrir. A pesar de eso, igual descansó un ratito porque es humano. Es Dios encarnado. Jesús sabe muy bien lo que está pasando en tu vida. Y aunque a veces lo veas a Jesús, a Dios muy calmado, como si no le importara lo que te está pasando, como si se hubiera olvidado de ti, hay muchos salmos que podemos orar de esa manera. Señor, ¿te has olvidado de mí? Respóndeme, ¿hasta cuándo guardarás silencio? ¿Hasta cuándo vas a dormir?
para poder calmar esta tormenta que me asedia. Al igual que los discípulos, Jesús nos dice, no tengan miedo, tengan fe en mí. No mires la tormenta, mírame a mí. No intentes sacar agua del bote con tus fuerzas, no tengan miedo a morir, confía en mí, nos dice Jesús. La frase o idea que más se repite en toda la Biblia, alrededor de 100 veces, es la frase, no tengas miedo. Antiguo y Nuevo Testamento, a cada rato. Hermanos, nosotros, seamos sinceros, vivimos con miedo. Sobre todo miedo a morir, igual que los discípulos. Por eso tomamos remedio, vamos al médico, nos esforzamos por vivir vidas sanas. Unos más que otros, yo no tanto. Tengo que hacer algunos cambios ahí en mi alimentación. Pero todos tenemos miedo a morir, ¿o no? Todos no queremos pasar por el dolor, nos tomamos paracetamol para que alivie el dolor. Todos vivimos nuestros momentos angustiosos, ¿cierto? Es parte de nuestro cotidiano, como hablábamos al principio. Y además, como realidad, por si a alguno se le olvidó en estos días de celebración, todos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos al nacer, morir. ¿Le tienen miedo a morir? ¿Qué problema te angustia y te hace sentir que te vas a morir? Y te pone angustiado igual que los discípulos. Jesús, nos estamos muriendo. ¿Reaccionas como ellos? ¿Quejándote y preocupándote solo de tu problema? ¿O pones tu fe y confianza en Jesús? Y confías en Jesús. Hermano, en tu tempestad Jesús no se ha bajado del barco. Esto para los que le siguen, los discípulos de Jesús. En tu tempestad Jesús no se ha bajado del barco. Él está ahí. Si sientes que te ahogas, busca a Jesús, anda a despertarlo, pídele ayuda. Deja de confiar en tus fuerzas tratando de sacar agua con un balde. Dios permite que crucemos por tormentos, por situaciones tormentosas, para que aprendamos a ver su poder en nuestra vida, para que aprendamos a confiar en Él y aumentar nuestra fe, para que aprendamos a tener fe en Él realmente, para conocerlo. Los discípulos no conocían verdaderamente a Jesús en su totalidad, y nuestra falta de fe muchas veces es porque no conocemos a Jesús en su totalidad. Creemos solo en un maestro, en un gurú, Somos muy religiosos, hermano. Si conociéramos a Jesús realmente, si supiéramos que Él es Dios encarnado, tendríamos fe. Y por ende, no tendríamos miedo. Santiago 1, del 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Una segunda idea en esta aplicación. No tengas miedo, confía en Jesús. Pero de verdad, no decir soy cristiano, no, confiar en Jesús, hacerlo parte de tu vida. ¿Cuál es el resultado de esta confianza en Jesús? Spoiler, los 11 apóstoles fieles, dejando a Judas ahí de lado, lamentablemente, que tenían aquí miedo a morir en esta tempestad, cuando conocieron verdaderamente a Jesús como el Hijo de Dios, pusieron su confianza en Él y no temieron a nada. Y terminaron muriendo justamente por poner su fe en Jesús. Esos discípulos que tenían miedo a morir, terminaron muriendo por Jesús, por su fe en Jesús. El miedo se fue, tuvieron fe en Jesús. La muerte vino, sí, todos nos vamos a morir. Todos. Eclesiastés 12 para la casa. Los que vinieron el martes saben. Todos vamos a morir, todos vamos a envejecer. Y los discípulos murieron. Tenían miedo de morir aquí y murieron al final. Pero el miedo se fue. Cuando tuvieron fe en Jesús, cuando lo conocieron realmente. Hermanos, la angustia, el miedo y el sufrimiento que vivimos se provocan porque no tenemos nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Él. Y Dios permite que pasemos por los tormentos que estemos pasando para que aprendamos a poner nuestra fe en Jesús. Y si salimos porfiados, duros para el concurso, van a venir más tormentas. Porque Dios disciplina a sus hijos, porque los ama, nos dirige. Queremos que todo ande bien, bonito, entonces no busquemos a Dios, porque la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es de tormentas, para moldear nuestra fe, para ver a Jesús manifestado en nuestra vida y así el miedo se vaya. Miren lo que uno de los discípulos de la barca, el pescador más experimentado, escribió a la iglesia cuando aprendió la lección. Pedro, en 1 de Pedro 5, del 10 al 11.
Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Aprendió Pedro? ¿Aprenderemos nosotros? Tenemos que sufrir un poco de tiempo. El Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer, establecer. Y se refuerza la idea de Jesús como Rey. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Él es el Rey soberano. Hermano y hermana querida, amigos, ¿a qué le tienen miedo? Jesús es el Rey de la creación. Los discípulos, cuando estaban preocupados por tormentas, sintieron temor. Cuando se dieron cuenta de quién era Jesús y que estaba con ellos, sintieron mucho más temor. Hermanos, cuando pongamos nuestra vista, no en los tormentos, sino en el Dios que está con nosotros, entonces podremos ahí dejar de sentir miedo, dejar de sentir ansiedad. La tormenta se acabe pronto o no se acabe. Y esta es la tercera idea que recálquenla y destáquenla. Yo la destaqué aquí. Jesús no está preocupado de la tormenta, está preocupado de ti. Dios no quiere calmar la tormenta, quiere calmarte a ti. Pero ese miedo solo se va a ir cuando entendamos, creamos y confiemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Hebreos 12, 2 al 4 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y esto aplica aquí a todos de nosotros. ¿Quién ha derramado sangre por causa de Jesús? Lo han habido, hay mártires todavía. Y en la época de la iglesia primitiva sucedía. Y sucede ahora en distintas partes del mundo, gracias a Dios acá en Chile no. Y si tuviéramos que resistir la lucha contra el enemigo, contra el pecado, con nuestros perseguidores, hasta el punto de derramar sangre, ¿será necesario eso para que nuestra fe sea perfeccionada? Ya para ir concluyendo, hermanos, miremos quién está en el barco con nosotros. Es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a habitar con nosotros, en Jesús. Y además su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Este poder que calma vientos y mares vive en nosotros y puede calmarnos y nos puede quitar el miedo. Es el Creador mismo. Y pensemos que Jesús no lo lleva a mostrarse a los discípulos ante Él como Dios, con algo muy distinto, muy glorioso, en un lugar, ya va a venir eso en unos varios capítulos más, sino que parte en el mar de Galilea, el terreno común de varios de los discípulos, donde varios pasaban su día a día. Asimismo Jesús viene a nosotros a mostrarse como la única fuente de confianza en nuestra realidad. Él viene a nosotros. Ese mar en el que se sentían seguros les provocó ahora un miedo y una ansiedad al pensar que morirían. Jesús viene a nuestra realidad a demostrar Él su autoridad como Dios. En nuestra zona de confort donde nos sentimos seguros y vienen problemas que creemos que podemos resolver con nuestras fuerzas, con nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Pero la verdad es que todos estamos luchando con ese miedo a morir de alguna manera, con ese miedo a fracasar, con ese miedo a que nuestra vida se termine. ¿Qué puede hacerle nuestro problema al Creador del universo? Nada. ¿Pero por qué la tormenta sigue ahí? Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Que no temamos ni tengamos miedo. Pero sí quiere que tengamos temor, pero temor de Él. No un miedo porque es un enemigo poderoso, sino un temor que nos lleve a darnos cuenta de quién es realmente Jesús, en quién creemos. Ese Jesús que Marco en el primer versículo nos dijo, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y nos va demostrando cómo fueron conociéndose los discípulos. En esta serie, en este camino, también nosotros estamos viendo cómo Jesús es realmente más que solo un hombre, un verdadero hombre. Es también verdadero Dios, digno de poner nuestra confianza en Él. De esa forma, aquello que nos atemoriza, que nos pone ansiosos, puede ser dejado
solo con poner nuestra confianza en Jesús, para no temerle a este mundo y la muerte. No hay otra opción que poner nuestro temor en el único y verdadero Dios. Pedro, en el mismo capítulo 5 de su primera carta, 1 Pedro 5, los versículos 6 a 7, dice, además de lo dicho adelante, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Este tema yo no vengo a innovar en nada. Esto está siendo tratado en la iglesia desde aquí y desde antes incluso, en el Antiguo Testamento. Pero ya perfeccionado en Jesucristo, la plenitud de la verdad. ¿Cómo parte Pedro aquí? Humíllense. ¿Cuál es el problema? Somos orgullosos. Queremos nosotros salvar el barco. No queremos confiar en Jesús. Esa es la primera barrera. La menciono al final, pero esa es en el paso a paso. Pedro nos ayuda, que aprendió la lección. Hermanos, humíllense. ¿A quién le quieren ganar? ¿A quién le quieren demostrar que son tan fuertes? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dependan de Él. Y así Él los va a exaltar a su debido tiempo. Echen su ansiedad sobre Él. No sigan cargando ustedes con su propia ansiedad. Eso no va a tener un buen final. Nunca. Nunca. La única solución es echar nuestra ansiedad sobre Jesús. Y podemos confiar en eso porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos dice aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice Dios mismo. Recordemos la pregunta del principio, los que la notaron, los que la recuerdan. ¿A qué le tenemos miedo? Si lo notaste, léelo, ahí en tu libreta. Recuerda que era eso que vino a tu mente que te da miedo, ansiedad y miedo a morir o incluso ganas de morir. ¿A qué le tienes miedo? Confía en Jesús. Ahora de manera práctica, ¿cómo podemos confiar en Jesús? Con oración. Y con esto termino ya. Jesús sabe lo que se siente el miedo a morir, la ansiedad de morir y morir. Él sangró de su frente como uno de los registros de ansiedad y de angustia más grandes que puede sufrir un humano. Ahí en el Getsemaní, antes de ser crucificado, humillado por nosotros, para salvarnos a nosotros, para pagar nuestro pecado. ¿Y qué hizo Jesús para lidiar con su ansiedad, con su miedo? Oró y llamó a discípulos más cercanos a que oraran con él. Si te sientes ansioso con miedo, haz como Jesús, que sabe lo que se siente estar así de ansioso. Ora en un lugar tranquilo como el huerto. Busca a tus amigos, a tus hermanos más cercanos. Cuéntales lo que pasa y que oren contigo. No estás solo. La tormenta va a pasar, no sabemos cuándo, pero no tengan miedo. Confía en Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues enseñando, Señor, día a día quién eres realmente. Tú eres Dios. Tu Hijo amado es uno contigo, Padre Celestial, y uno con el Espíritu Santo que han enviado a morar con nosotros. Dios, que vives en nosotros, quita nuestro miedo, calma nuestra ansiedad, enséñanos a confiar en ti, muéstranos tu poder, ayúdanos a obedecerte para estar cerca de ti y líbranos de huir de ti, Señor. Ayúdanos a no ser porfiados como Jonás y que las tormentas que estemos pasando sean producto de nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos fieles, comprometidos contigo, con obedecer tus mandamientos, desde los más pequeños. A amarte con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y a nuestro prójimo. A llevar tu evangelio por el lugar donde vayamos. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos obedientes. Y que cuando vengan las tormentas que tengan que venir, podamos aguardar con confianza y sin miedo. Y así como los discípulos, lograr esa confianza en ti, que aunque nos maten
verdaderamente por causa tuya, no haya miedo, porque el morir es ganancia, porque estaremos contigo. Ayúdanos no poner a hacer tesoro aquí en la tierra y que más encima de eso nos traiga ansiedad por querer aparentar una vida que no podemos tener, por querer tener una vida perfecta como tú no nos prometes. Tú nos prometes, Señor, sufrimiento en este discipulado. El verdadero reposo está por venir en la resurrección. Ayúdanos a tener nuestra esperanza clara de que estamos en un peregrinaje, estamos de pasada y que estamos esperándote a que vuelvas a llevarnos a tu morada que fuiste a preparar, a que desciendas del cielo, Señor Jesucristo, así como te fuiste. Queremos verte, Señor, queremos tocarte, tocar tus llagas, adorarte, abrazarte. Y gracias, Señor, por darnos de eso aquí también en tu Espíritu Santo que has venido a morar con nosotros. Por poder tenerte con nosotros en este barco, en este mundo lleno de pecado, de desilusión, de angustia, de frustración, de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, de muerte, de tristeza, de dolor, de llanto, de soledad. Gracias por venir a estar en el barco con nosotros. Ayúdanos a aprender la lección y tener fe en ti y que tú quites nuestro miedo. En el nombre de Jesús. Amén.